Vamos a la palabra de nuestro buen y glorioso Dios en la noche de hoy. Y yo les pido que abran sus Biblias en el libro del profeta Nahum, capítulo número 1, versículo número 3. Vamos a leer o a meditar alrededor de un solo versículo. Nahum 1:3. Y dice la bendita palabra de nuestro Señor, dice: nunca se te olvide esta palabra, amigo. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Nunca se te olvide. Nunca se te olvide, amigo, lo que sigue a continuación. Y nunca, jamás tendrá por inocente al culpable. Tú pierdes de vista, o puesto de esta manera, tú citas o recitas la primera parte del versículo y es como si le hubieses cortado las piernas a un ser humano, porque en ese contexto, estimados hermanos, lo que el profeta nos quiere decir, aplicado a nosotros, es: sí, Jehová es Dios celoso, Jehová no puede pasar el pecado, pero guardemos esperanza. Él es tardo para la ira, Él es lleno de misericordia, Él es un Dios perdonador, pero no nos equivoquemos, porque Él jamás tendrá por inocente al culpable. Aquí el meollo del asunto radica en definir quién es culpable a la luz de la palabra. Ese es el meollo del asunto. Porque si yo te predico a ti, si yo hablo contigo, estimado amigo, que no ha puesto su confianza en Cristo, tú no vas a creer que eres culpable. De hecho, tú te vas a autojustificar diciendo: yo no soy culpable. Yo podré ser ser esto o lo otro, o podré haber hecho aquello, pero yo no soy culpable, yo no soy tan malo. Vamos a indagar en la noche de hoy cuál es el mensaje del Señor a la luz de lo que leímos en Jonás y de lo que leímos también en el libro del profeta Nahum. Recordemos la primera lectura que hicimos al respecto o en el libro del profeta Jonás. Jonás, ustedes lo saben bien, no vamos a ahondar en este punto. Él fue enviado a Nínive. ¿Pero qué era Nínive? Bueno, para no entrar en temas y en cuestiones que son apartes de un sermón evangelístico, Nínive era una ciudad muy necesitada, era una ciudad muy grande, era una ciudad muy perversa, era una ciudad pagana, era una ciudad donde abundaba el pecado. Y no quiero adelantarme a la predicación, solamente mientras yo voy predicando, hazte la pregunta: ¿estás tú abundando en pecado? ¿Practicas el pecado? ¿Piensas en el pecado? ¿Deseas el pecado? Toda tu vida gira alrededor de algunas cosas, pero en especial del pecado. Piensa en esto, porque estamos hablando de Nínive, que era una ciudad atiborrada, llena, cundida de pecado. Y entonces, si nosotros regresamos a la enseñanza del profeta Jonás, vemos que Jonás fue enviado a Nínive. Su reticencia de ir a Nínive no vamos a estudiarla, pero simplemente, hermanos, yo creo que es menester decir que podemos trazar alguna similitud entre Nínive y Sodoma y Gomorra. ¿Qué tipo de similitud podemos trazar? Bueno, no vayan, porque esto es un sermón evangelístico y a menos de que sean muy hábil. Génesis 18:21, yo se los leo, presten atención. Dice el Señor de una manera muy antropomórfica, como si Él tuviera que descender, como si Él no pudiera ver de lo alto. Él ve de lo alto, Él no necesita descender. Pero Génesis lo pone de una manera muy hermosa para que tú lo puedas comprender y dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Está haciendo referencia a la maldad de Sodoma y Gomorra. Entonces él usa esas palabras: descenderé ahora. Pero quiero que prestes atención en algo muy, muy importante, porque su obra según el clamor ha subido hasta mí, ha venido hasta mí. Es decir,
la maldad llegó a un punto que subió, dice la Escritura, no porque suba literalmente, sino porque fue tan grande la maldad, fue esta ciudad tan perversa, y ustedes lo conocen muy bien, que subió, por así decirlo, y por ponerlo de una manera pintoresca, subió el hedor delante del Señor. Bueno, de Nínive dijo algo similar. En Jonás 1:2, las palabras son muy claras. Levántate, Jonás, y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Qué dice? Porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. Y note esto, estimado amigo, la maldad tuya, mía y de todos sube hasta el Señor. Lo que te quiero decir es que Dios conoce tu maldad, Dios conoce tu pecado, Dios conoce tu atracción por el pecado, Dios conoce lo que haces mal, cuando persistes en hacerlo mal, tu insistencia en continuar desobedeciendo a la palabra del Señor, y no crea usted que Dios no se da cuenta. El hedor de su pecado, el hedor de la violación suya para con la ley del Señor es evidente, y en la Escritura Él lo pone de una manera muy antropomórfica, es decir, de una manera que nosotros la podamos entender. La maldad de esta ciudad vino hasta mí. Hermanos, Dios siempre ve la maldad de las personas. Él siempre ve las maquinaciones del corazón. Oh, ¿qué me dices de ti? ¿Tú crees que cuando tú cometes un pecado simplemente lo haces por reflejos? Oh, no. ¿Tú miraste eso? ¿Maquinaste en tu corazón cómo puedes deleitarte con eso sin que nadie te vea? ¿Pensaste cómo hacerlo sin que tu esposo o tu esposa lo vea? ¿O tú pensaste en mentir? No me digas tú que la mentira en la que tú persistes es simplemente una mentira que se te ocurrió de un día para otro. No me digas eso. Tú maquinaste la mentira. Todos los días trabajas puliendo la mentira, te esfuerzas por mejorar la mentira. Eso es maquinación. Maquinación es el tiempo que usted dedica a planear algo que va en contra de la ley de Dios. No solamente Él ve las maquinaciones del corazón de quienes no han creído en Cristo, sino que Él siempre ve el camino de los que aman el pecado. Ahora, una cosa, cuando venimos a Nahum, versículo 3, y nos encontramos con esta frase maravillosa, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, de aquí podemos ver algo casi de inmediato. Dios no reacciona como nosotros. Hermano, se lo pongo de una manera clara, y amigo, a usted se lo pongo de una manera más clara. Cuando hablo de que Dios no reacciona como reaccionamos nosotros, a lo que hago referencia es que de haber querido, y escúcheme bien, porque quiero que usted entienda el punto, el amigo, la amiga que no ha creído en Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, yo quiero que usted entienda bien el punto. Escúcheme esto, de que si Dios no lo ha consumido a usted hasta el día de hoy, uno, no es porque Dios no exista. Otro, no es porque Dios no pueda enviar fuego desde los cielos. Si Dios no lo ha consumido a usted en su ira, porque usted lo provoca a ira, por ponerlo de una manera muy antropomórfica, una vez más, es porque Dios es misericordioso. Es eso. Lo que pasa es que usted no ha entendido bien, que usted se cree muy listo. Y se cree tan listo que usted siempre deja las cuestiones del Señor para después, o usted es más listo aún creyendo que la ira de Dios no lo va a alcanzar. Y eso no es ser listo, eso es ser duro de corazón. Bueno, cuando hablábamos de que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, esto lento para la ira no significa, Él se demora en airarse, como si Él no pudiese con su mero pensamiento consumirte a ti por tu pecado. Cuando la Escritura hace mención de lento para la ira, significa que su ira no se manifestará al punto, escuchen, significa que la ira de Dios por tu pecado no se manifestará al punto, sino
a su debido tiempo. Son dos cosas muy diferentes. Porque si la ira de Dios se manifestara al punto, yo quizás le estuviera predicando solamente a 5 o a 6 personas, o a 10 o a 15 o a 20, no a todos. Porque tú hubieses sido ya consumido por la ira de Dios y sabes que te estoy hablando a ti, sin mirarte a ti, sabes que me refiero a ti. Así que hablamos del Dios es lento para la ira, no de que se vaya a tardar o de que le dé miedo de ti o de cualquier otra cuestión que se te pueda pasar por la mente, sino de que su ira no se manifestará al punto, sino a su debido tiempo. O sea, quiero que piensen algo. Piensa en el asesino que comete un crimen y que es visto por un policía. El policía no le dice, seré lento en atraparte, tienes tiempo para ir a tu casa y para despedirte de los tuyos. El policía lo toma, lo lleva a la fiscalía y, hombre, hago un paréntesis, en circunstancias normales, la fiscalía no le dice, vamos a ser lentos para acusarte. Dije, en circunstancias normales. Ellos no dicen, vamos a ser lento para acusarte. La ley estipula un periodo de tiempo en el que se le deban formular cargos a la persona que cometió el asesinato, el crimen. Entonces, el policía al punto te coge. La fiscalía al punto formula cargos. Y luego llega el juez y el juez no te dice, vamos a tardarnos en condenarte. Recuerden que dije, bajo circunstancias normales, ¿cierto? En países normales. El juez no te dice, me voy a tardar todo lo que yo quiera o pueda, voy a esperar un día antes del vencimiento de términos. No, el juez te dice, debe decirte, no, vamos a proceder con el juicio de inmediato. Dios no es así. Aunque Dios lo ve pecar a usted a diario, Él soporta su pecado. No porque lo tenga que soportar, sino porque Él es infinito en misericordia y usted todavía no se ha enterado de que Él es misericordioso. Dios soporta su pecado. Él no le da el castigo que su pecado merece en el instante en el que usted comete el pecado. Él no lo encierra en el lugar de tormento que usted merece estar a causa por el pecado. Él no lo castiga como debe ser todo pecador que no se ha arrepentido castigado. Él no derrama su ira en su máxima expresión en contra de usted cuando usted comete el pecado o lo ha hecho. Amigos, si Él lo hubiese hecho, usted no hubiese estado aquí. Y yo le hablo al corazón de aquellos que no han venido a Cristo. Yo quiero hablarle al corazón de aquellos que creen ser muy buenos, que creen ser inocentes, pero cuyo testimonio la Escritura nos dice culpable. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no se ha arrepentido de sus pecados. Pero amigos, miren que Dios es un Dios misericordioso. Miren que Dios es un Dios misericordioso. Pero miren lo hermoso. Jehová es tarde para la ira. ¿Y qué dice? Y grande en poder. Grande en poder. Naturalmente esto hace alusión a la omnipotencia de Dios. El Dios que te ve pecar a diario. Y te estoy hablando a ti, a quien no se ha arrepentido de sus pecados, a los niños que aún creen que son buenos y no se han arrepentido de sus pecados, a los ancianos que creen que no hacen mal y no se han arrepentido de sus pecados, a los jóvenes, a las esposas o a los esposos que creen que son cristianos y persisten en el pecado. Te hablo a ti, el Dios que te ve pecar a diario, aquel que tiene todo el poder para destruirte con el aliento de su boca, el que posee todo el poder. Recuerda que estamos diciendo, Jehová es infinito en misericordia, es tardo para la ira y grande en poder. No se te olvide, porque no podemos a lucir y estudiar la misericordia y no se nos puede olvidar que Él es solo omnipotente, que Él tiene poder para condenarte ya, para raerte ya, para acabar con tu vida ya. Y eso es justo, porque ¿qué has hecho tú toda tu vida? Burlarte del nombre del Señor, creerte más listo que el Señor, negar la palabra del Señor, persistir en el pecado que ha subido delante del Señor. Tú has creído eso, tú te crees muy listo. ¿Crees que el juicio no va a llegar? ¿Crees que el juicio es para algunos?
¿Crees que el juicio es verdad, como lo decía un hermano, o para Garavito, o para el otro violador, o para el que es ladrón o el asesino? Pero para ti no, el juicio que te va a llegar a ti. No, déjame decirte algo, que si no has venido a Cristo, eres culpable de no haber venido a Cristo, porque ese es el más grande pecado que tú puedes cometer. Pero te sigo diciendo, estamos hablando de la omnipotencia del Altísimo. Él posee todo el poder para condenarte. Él mismo tiene todo el poder también para perdonarte. ¿No es eso maravilloso? ¿No es maravilloso? Es que ¿quién eres tú? Somos nada delante del Señor. Su vida está en las manos del Señor. ¿Y con un soplo serás consumido? ¿O solo basta que Él quiera y serás salvado? Estamos hablando del omnipotente. Y Él tiene el poder, todo el poder, para perdonarte, para traer la paz a tu corazón que ahora no tienes. Él tiene todo el poder para reconciliarte consigo mismo, para darte una nueva vida, para darte una nueva perspectiva de la vida. Él tiene todo el poder para hacerte de nuevo. Hombre, ¿quién puede hacer una cosa nueva de algo viejo? No, estimados hermanos, Él no pone remiendos de parche antiguo en el vestido nuevo. Él no repara el odre viejo con el nuevo. Él hace todo nuevo. Y estamos hablando de que Él regenera, cambia, toca tu corazón y te hace una nueva criatura. Nuevas criaturas en Cristo. Tu vida cambiará por completo. Totalmente habrá un cambio, y la pregunta es si esto no es grande y magnífico. ¿No es magnífico para ti, pecador? Y te hablo a ti. Que Dios sea paciente para con el pecador y que tenga poder para salvarlo. Mis hermanos, por eso estuvo dispuesto a salvar a Sodoma y a Gomorra, pero no había entre ellos nadie que buscara perdón de pecados. ¿Estuvo dispuesto o no estuvo dispuesto? Sí estuvo dispuesto, y eso lo vemos en la Escritura. Por eso estuvo dispuesto a salvar a Nínive y envió a Jonás a proclamar el Evangelio. Por eso está dispuesto a salvarte, y por eso hoy Dios me envía a que venga a ti y te predique el Evangelio, porque tus pecados han subido delante de Él y han llegado quizás hasta el colmo. Que no te parezca poca cosa que tus pecados han subido delante de Dios. Pero regresemos al punto, hermanos. ¿Qué fue lo que sucedió con Nínive? Muchos en Nínive se arrepintieron, y lo acabamos de leer. Profesaron el nombre de Dios, creyeron en la salvación que proclamaba el profeta, y hasta ahí todo es glorioso, hasta ahí todo es maravilloso. Lo que sucede, mis estimados amigos y hermanos, es que, 150 años más tarde, Nínive regresó al pecado del que se habían arrepentido. Primero con Jonás se arrepintieron, y 150 años más tarde, quizás 2 o 3 generaciones más adelante, volvieron a los pecados de los cuales Dios los había perdonado. Noten algo, mis amigos. Yo no les estoy mostrando que las personas que se arrepintieron al son de la predicación de Jonás apostataron y regresaron al mundo. No, es imposible que esto haya sucedido, porque sucedió 150 años antes de la predicación del profeta Nahum. El punto que yo deseo que usted vea en esta noche, lo que quiero que quede grabado en sus mentes, es este: Dios visitó al pueblo, a la nación, que una vez se arrepintió y tiempo después continuaron en los mismos pecados. Y ese es el punto que yo quiero tocar en esta noche. Dios no salva a naciones, Dios salva individuos dentro de las naciones. Pero este es un hermoso y gran y claro ejemplo de un pueblo que se arrepintió y que luego su maldad subió de nuevo, delante del Señor. Amigo, quizá en cierta manera usted sea como Nínive.
Quizás usted ha pedido perdón por sus pecados. Quizás usted ha creído que Dios le ha perdonado, pero usted ha vuelto a su pecado. Quizás su pecado es la mentira. ¿Cuántas veces, yo le pregunto a usted, cuántas veces usted ha dicho, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y pasan los días y usted vuelve a lo mismo? En cierta manera, y lo estoy aplicando, en cierta manera, usted es como fue la ciudad de Nínive. Se arrepintió, pero volvió deliberadamente a pecar. Creyó que Dios le había perdonado y su persistencia en mentir ya ha subido delante de Dios. Quizás su pecado sea la vanidad o la sensualidad. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, no seré más vanidosa? ¿Cuántas veces? Aprenderé a ser una mujer humilde y sencilla, pero pasan las horas y usted vuelve y posa de una manera sensual en un selfie para llamar la atención. Usted es como Nínive. Se arrepintió, pero tiempo después volvió al pecado del cual se había arrepentido. En otras palabras, el mensaje que le quiero decir es, usted nunca se arrepintió de verdad. Quizás su pecado sea no pagar los impuestos al gobierno y usted sabe que está robando. Amigo, usted dice que ya se arrepintió de sus pecados, pero cada vez que le toca declarar sus ingresos o declarar renta o presentar cualquier tipo de tributo, usted cambia su contabilidad para no pagar impuestos o los altera para pagar poco. Y después de cada robo usted se ha arrepentido, pero antes de que le toque declarar de nuevo, usted vuelve a las andanzas. Es decir, usted es como Nínive. Creyó haberse arrepentido, pero en realidad no se arrepintió. ¿Por qué? Porque la prueba de que usted, amigo pecador, no se ha arrepentido conforme el arrepentimiento que es producido por la obra del Señor en su corazón, es que quienes nos arrepentimos de verdad, de corazón, de un pecado, no volvemos a él. Es decir, si algo se conoce al cristiano es por aquello de distanciarse de la figura de que como el necio que comete su necedad, así es el perro, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que vuelve a cometer su necedad. Usted lo puede aplicar de esta manera, como el perro que vuelve a su vómito, así es el pecador que se arrepintió por un pecado que vuelve a cometer ese pecado. Es que la insistencia y la persistencia en practicar el mismo pecado es igual a la carencia de gracia, hermanos. Y debemos ser conscientes. Y esta palabra no la traigo ni para ofenderte ni para hacerte sentir mal, solo para mostrarte. Traje 3 ejemplos aleatorios de lo que significa un falso arrepentimiento. Usted sabe que eso está mal, usted sabe que eso es pecado, usted sabe que usted ofende a Dios, usted se ha arrepentido, o al menos dice haberse arrepentido. ¿Y qué pasa? Poco tiempo después vuelve exactamente a lo mismo. La pregunta es, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios obrando en usted, que le permite no decir más mentiras? ¿Dónde está el poder de Dios obrando en usted, que le permite no ser vanidosa? ¿Dónde está la gracia del Señor obrando en usted, que le permite ser una persona leal, una persona correcta? No importa si el gobierno es justo o injusto, pero hay que ser correctos, y eso ya lo vimos en cierta predicación, hermanos. Muchas veces las personas son como Nínive, vienen, se arrepienten, para tiempo después volver exactamente a caer en los mismos pecados. Exactamente. Y no es que un creyente no pueda resbalar en el mismo pecado, no estamos hablando de eso. Porque resbalamos hay veces, lamentablemente para nosotros, en el mismo pecado. Pero una cosa es que esporádicamente resbalemos en ese pecado y otra cosa es que estemos caídos en el suelo practicando de continuo ese pecado. Una cosa es que mientras vivamos podamos cometer un pecado, claro que sí. Y otra cosa es que vivamos cometiendo el pecado. Ese es tu caso quizás. Quizás tú eres ese Nínive.
que dijo arrepentirse y tiempo después cayó de nuevo en el pecado. Amigo, yo quiero decirle algo y se lo digo con respeto, se lo digo de corazón sin ofenderlo, pero quiero decirle, no se crea tan listo. Usted cree que es listo y usted cree que es listo porque la mentira no se la han descubierto, porque nadie le ha dicho usted es una persona vanidosa o porque todavía no le ha caído las entidades gubernamentales a causa del robo que usted hace. Usted se cree listo, porque como no lo han pillado los hombres, usted se cree listo. Y eso le da pie a usted para que continúe esforzándose en seguir violando la ley del Señor. No se crea tan listo. Que le voy a decir algo en el amor del Señor. Usted no es tan listo. Si usted fuera de verdad listo, usted entendería que está pecando. Si en verdad usted fuera listo, usted entendería que está ofendiendo a Dios, que está desobedeciendo la palabra. Si usted fuera muy listo, ¿cierto? En el sentido propio de la palabra, porque es que decimos yo soy muy vivo, ese es en el sentido chipcha de la palabra, en el sentido colombiano de la palabra. No, pues yo le quiero hablar a usted. Si usted fuera listo, usted se percataría del estado de su alma. Se percataría de que usted está bajo el justo juicio de Dios. Se percataría de que va a ser juzgado y de que siendo juzgado va a ser condenado. Pero usted no es listo. Usted cree que usted se puede salir con la suya. ¿Y qué nos dice la palabra? Jehová no tendrá por inocente al culpable. No lo tendrá. Pero yo quiero que usted no tome esto como una amenaza, porque no es una amenaza. ¿Qué le puedo hacer yo? Yo lo máximo que puedo hacerle es mostrarle su pecado si el Señor me lo permite y quizás ofenderlo a usted. Eso es lo máximo que yo puedo hacer. Pero yo no le estoy amenazando. Por favor, no tome estas palabras como un pastor viejo y amargado que desea el mal para usted. No tome estas palabras como yo odio o el pastor me tiene bronca. Por favor, no las tome de esa manera. Tome estas palabras, si usted es listo, como una solemne advertencia de la precaria situación en la que se encuentra. Y repito, usted no se saldrá con la suya. Quiero decirle que usted no se puede salir con la suya, es decir, no hay manera debajo del sol en la que usted se salga con la suya. En otras palabras, no hay manera debajo del sol en el que usted, o usted señorita, o usted mujer, continúe practicando el pecado y de alguna manera misteriosa, la ira de Dios no llegue sobre usted. No hay manera. Y en primera instancia no hay manera porque Dios es omnisciente. Dios todo lo ve, Él todo lo conoce. Ni siquiera necesita que usted abra su boca para decirle, Señor, pequé, porque Él ya lo vio pecar. Ni siquiera necesita, estrictamente hablando, decirle, Señor, te he ofendido porque Él ya fue ofendido en el instante en el que pecaste. Entonces es imposible que tú te salgas con la tuya porque Dios lo ve todo. Ahora, más aún, te digo, es imposible que tú te salgas con la tuya porque Dios es justo. Porque Dios es justo y necesitas pensar en esto. ¿Qué significa Dios es justo? En el contexto de la lectura de Nahum, Dios es justo significa que Él, por naturaleza, por esencia propia, no puede tener a aquel que es culpable y declararlo inocente. No lo puede hacer. Oh, Dios lo puede hacer todo. No. Dios no puede violar sus propios atributos. Pero como venimos del país en el que vivimos y como venimos de la cultura la cultura con su ideología propia y bien particular y bien peculiar, y como estamos acostumbrados a que los jueces de la República, bueno, algunos, algunos de los jueces de la República sean todo lo opuesto a lo que deberían ser, y como vemos que hoy en día los culpables son declarados inocentes, como vemos eso, también de alguna manera creemos que así será con Dios. No nos equivoquemos. Tú no eres listo si eso es lo que piensas. Dios es justo. Y yo quiero que usted piense en eso. Yo le ruego a usted, por favor, que usted pueda detenerse y meditar en estas palabras. Dios
nunca tendrá por inocente al culpable. Nunca. Y si usted no ha venido a Cristo, y si usted no se ha arrepentido delante de Él, y si usted no ha confiado en aquel que murió en la cruz del Calvario, usted es culpable. Culpable por sus pecados, culpable por sus delitos. Usted es culpable. Estimado amigo, quiero que piense en eso. ¿Cuáles son las implicaciones de esa frase? Él no tendrá por inocente al culpable. ¿Cuáles son las implicaciones? Yo quiero que en este momento, antes de proseguir, usted recuerde las palabras pecado y culpa. Note que la palabra pecado hace referencia a la violación o transgresión de sus mandamientos. Y ni siquiera voy a empezar uno por uno. Pero pecado es toda violación o transgresión a sus mandamientos. Eso es pecado. Tú eres pecador. Ahora, culpa es la mancha y el castigo o el estado en el que tú estás por violar la ley. Así que una cosa es el pecado, es la violación de la ley, y otra cosa es la culpabilidad que sobre ti haya por haber violado la ley. La paga del pecado es muerte. Oh, claro que sí. Pero la culpa la tendrás que expiar en el infierno. ¿Cuándo? Toda la eternidad. Escúchame esto. Tú tendrás que pagar. Y no quiero que diga, pero el pastor fatalista. No, te estoy diciendo la verdad, te estoy hablando la verdad. Si tú eres culpable de haber violado los mandamientos de Dios, y eso es lo que hemos explicado, si tú eres culpable de vanidad y no te has arrepentido, si tú eres culpable de robo y persistes en robar, si tú eres culpable de lo que eres culpable, si tú eres culpable de fornicación y no te has arrepentido, sino que persistes en ese perverso vicio, si tú eres culpable, tienes que pagar. Esa es la justicia de Dios, estimados amigos. Y quiero decirte eso porque hay veces creemos que no somos culpables. No, estimado amigo, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has puesto la confianza en el único que expió la culpa de quienes creen en Él, de Cristo Jesús, si tú no lo has hecho, tú eres culpable. Pero pastor, ¿de qué? Ya te dije, culpable de las mentiras, culpable del engaño, culpable de la desobediencia a tus padres, culpable de las demás inmundicias que has pensado, culpable del robo, culpable por cada mandamiento de la ley del Señor. Eres culpable. Oh, pero benditos aquellos culpables que vienen a Cristo, porque es Jesucristo quien en la cruz del Calvario expió, pagó por, eso significa expiar, pagó por la culpa de ellos. ¿Ven el punto? Que por la culpa tienen que pagar, o más bien, tenemos que pagar todos. Ahora, algunos hemos confiado en Cristo, algunos hemos creído que Cristo en la cruz del Calvario derramó toda su sangre, expiando así la culpabilidad a causa de nuestro pecado, y Él nos ha perdonado. Él expió nuestra culpa. Pero si tú no te arrepientes, y si tú no crees en Cristo, y si no vienes a Él, y si no corres a Él, bueno, la culpa no la pagó Cristo, la culpa la tienes que pagar tú. Cristo pagó la culpa de quienes creen en Él en el monte Calvario, clavado en una fría cruz, y soportó sobre Él la ira de Dios. Y sufrió, no tanto en cuerpo, por supuesto que sufrió en cuerpo, sino que sufrió en todo su espíritu. Y Él vivió el infierno eterno que todo aquel que cree en Él debió haber vivido. Cristo en la cruz expió, pagó el precio de la culpa. Oh, pero si tú no vienes a Cristo, mira la locura. Por eso te dije, no eres listo. Puedes ser vivo en unas cosas, pero no eres listo. Porque si tú no has venido a Cristo y no has abrazado el perdón de pecados y la vida eterna que solo hay en Cristo, si tú mientes, si no te has arrepentido, y si tú pierdes la oportunidad de venir a Cristo para hallar en Él perdón de pecados, para hallar en Él paz y reconciliación para con Dios, bueno,
tú serás el que pague por tu culpa. Y tú sabes, y no quiero hablar de infierno ahora, pero esa es la palabra en la que tú debes meditar, y no es para asustarte, ese no es el punto. El punto es que la justicia de Dios, Él no tendrá por inocente al culpable, se traduce ultimadamente en quien paga por la culpa. O Cristo paga en nombre de quienes creen y se arrepienten, o tú pagas en tu propio nombre por toda la eternidad. Hombre, si tú eres listo, ¿cuál escoges? Si tú eres listo, ¿a quién vienes? Pero tú no eres listo. ¿Tú crees que puedes salirte con la tuya? ¿Tú crees que la mano de la justicia de Dios no vendrá? Pero yo te llamo hoy a Cristo. Por eso estamos predicando el Evangelio, amigo. No porque queremos que te pierdas, sino por el contrario, le pedimos al Señor que envíe a su Espíritu, que te muestre el pecado y que tú puedas venir a los pies del Salvador, porque Él no ha rechazado a nadie que viene a Él. Ese es el deseo de esta iglesia. Ese es el deseo de todos y cada uno de nosotros. Pero no vivas más creyendo que tu pecado va a estar bien. No, tu pecado ya ha subido delante del Señor. Y hoy el Evangelio te llama a confiar en Cristo. Pero quiero hablarte de otra implicación. La frase del profeta, Él no tendrá por inocente al culpable. Escúchame esto, amigo. Yo quiero razonar, porque tú eres inteligente, ¿cierto? Esa frase, escúcheme, no deja espacio de esperanza alguna si es que usted persiste en el pecado que ha subido a la presencia de Dios. Es decir, no hay chance, déjeme ponerlo de esta manera, no hay chance alguno de que Él no vaya a castigar al culpable. O sea, no hay posibilidad alguna. Es más posible que usted salga de este recinto y se encuentre una caja con 20,000 millones de dólares, fácil aquí en Alfonso López, más fácil eso, que Dios no cumpla su palabra de no tenerlo a usted como usted es. No hay chance. La cuarta implicación de esta frase es que esta frase nos debe llevar a pensar en este instante en el castigo que aguarda. Hermanos, predicar esto no es muy ameno, pero en la predicación hay que hablar de esto, porque si el Señor nos lo permite, debemos razonar con la mente de todo aquel que está escuchando y recordarle que esto es serio, esto no es un juego de niños, esto no es una ruletica que si perdemos pues no pasa nada. No, tú estás jugando ruleta rusa con tu vida. Y lo peor de todo es que en el tambor del revólver no hay un tiro, sino que hay 5. Y no tienes temor de perder tu vida en un instante, a pesar de que hoy sabes que Dios es lento para la ira. ¿Pero qué? Dios castigará al culpable. Hermanos, en este país los culpables evaden la justicia, sobornan a los fiscales, compran a los jueces, se escapan de las cárceles, y si es que les llega una pena carcelaria, eso no les produce temor alguno, porque estarán en sus casas disfrutando de lo que se robaron y haciendo banquete con el dinero de quienes lo trabajaron. Pero no se equivoque, mi amigo, porque si bien sus pecados podrán estar ocultos, si bien su vanidad podrá mantenerla disimulada, si bien sus mentiras todavía no han salido a la luz del día, si bien entonces sus pecados pueden estar ocultos como una pepita diminuta de oro en una gran montaña, o como una pequeña flor en medio de un enorme bosque, yo le repito, Dios siempre ve su pecado. Su pecado ha subido hasta Él. Y Él, hermanos, me ha mandado a advertirte de tu condición, pero también me ha enviado para que te diga algo. ¿Y qué es ese algo que yo tengo para decirte a ti? Presta atención. Ese algo que yo tengo para decirte es que a pesar de que tu pecado ha subido delante de Dios, que a pesar de que usted está en un estado de condenación, que a pesar de que no hay chance de que este estado cambie,
debido a algo que usted haga o deje de hacer, y que a pesar de que Dios tenga todo el poder para consumirlo ahora y por toda la eternidad, lo que yo tengo para decirte hoy está en el versículo 7. Jehová es bueno. Él es bueno. Y Él es bueno porque tú eres malo y aún así Él ha hecho salir el sol sobre ti. Y Él es bueno porque Él ha permitido que tú comas y también tu casa. Y Él es bueno porque tú lo ultrajas con tu pecado y hasta hoy Él aún soporta esa ofensa. Y Él es bueno porque tú no te has arrepentido de verdad, sino que has regresado de nuevo, como la ilustración de la escritura del perro que vuelve a su vómito, has regresado de nuevo al pecado y Él aún continúa llamándote al arrepentimiento. No te equivoques, porque respiras el aire que Dios creó, porque comes de las plantas que Dios creó. No seas listo creyendo de que es tu trabajo el que te da de comer, no, es Dios el que te da de comer en su misericordia. Y si Dios no te ha raído es porque Él es bueno, querido hermano. Pero ¿saben por qué Dios es bueno? Porque desde la eternidad pasada, Dios proveyó un camino de salvación para el violador de la ley de Dios, enviando a su Hijo unigénito con una misión en especial. Dios es bueno porque Él envió a su Hijo. ¿Quién de nosotros puede enviar a un hijo? A duras penas le pedimos el favor de que vaya a la esquina a hacernos el mandado y estamos sacando la cabeza porque nos preocupamos por él. No, Dios envió a su Hijo unigénito para que descendiera a este mundo y para que viviese como uno de nosotros, eso sí, sin pecado, a diferencia de nosotros que vivimos en el pecado. Y para que viviendo sin pecado y para que siendo obediente a la ley que tú quebrantas, sufriera a manos de los hombres, muriera injustamente, subiera a la cruz del Calvario, fuese torturado, fuese traspasado, fuese horadado y fuese desangrado por todo aquel que cree en Él. ¿No es Dios bueno? Hermanos, Dios pudo habernos dejado a todos en la inmundicia. Dios pudo habernos dejado en el estado de condenación y eso era lo justo también para hacer. Pero decidió enviar a Cristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es bondad. Ahora, y lo hemos explicado antes, quiero decirte esto. ¿Qué es creer para salvación? ¿Qué es creer en Cristo? ¿Qué es creer en ese Hijo para salvación? Bueno, lo primero que hay que creer es que Él es Dios. Si tú no crees que Cristo es Dios, es imposible que tú tengas perdón de pecados. Estás negando al mismo Dios. Cristo no es un ser humano, Cristo no es un profeta. Bueno, sí fue un profeta. Y claro que Él fue un ser humano, Dios perfecto y hombre perfecto, pero Cristo es Dios. Y debes creer que Cristo encarnó en forma de hombre para representar a todo aquel que cree. Y debes creer que Él sufrió en carne propia aquello por lo que debe sufrir todo aquel que cree. Y creer para salvación es que Él vivió de manera perfecta y obediente para ganarse el mérito de vida eterna. ¿Para qué, amigo? ¿Para qué? Para que cuando tú creas, escúchame esto, para que cuando tú, pecador, creas y vengas a Cristo, solamente recibas a cambio no la ira que te mereces, sino la justificación que no te mereces. Porque todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y en fe no recibe la ira que merece, pues la ira que se merece ya la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Así que si no has venido a Cristo, no eres muy listo. Si no te has arrepentido genuinamente de tus pecados, no eres muy listo. Porque no te saldrás con la tuya. No podrás salirte con la tuya. Así que recuerda, y termino con esto. Si no te arrepientes y crees en Cristo para salvación, jamás
si persistes en tu pecado, si persistes en ocultar tu malicia, si persistes en tu mentira, si persistes en tu robo, en tu fornicación, en tu envidia, en tu avaricia, si quieres, y estás en la libertad, aquí nadie te va a obligar a venir a Cristo, pero si quieres permanecer en ese pecado, yo te pido un favor, solo uno entonces. Si tu decisión en este instante es, voy a seguir en mi pecado, si esa es tu decisión, yo te pido un favor. Por favor, no te olvides del título de este sermón. No podrás salirte con la tuya. No te olvides de este sermón. Y no te olvides de este sermón o del título de este sermón. Y no te olvides del versículo que usamos para sustentar este sermón. Es decir, Él no te tendrá por inocente si aún no has venido a Cristo. Nunca se te olvide eso. Nunca se te olvide eso, amigo. Pero quiero traer también consuelo a aquellos que están preocupados. Hay algunos hermanos que se preguntan, ¿qué pasa si mi fe es pequeña? ¿Qué pasa si mi fe es pequeña? ¿Qué pasa si mis frutos dignos de arrepentimiento son pocos y pequeños? ¿Qué pasa? ¿Soy salvo o no soy salvo? Dale gloria al Señor. Si tu fe es pequeña y si tus frutos son pequeños o pocos, dale gloria al Señor por esa diminuta fe y por esos pequeños frutos, porque a su debido tiempo Él aumentará la fe y Él aumentará también los frutos de arrepentimiento, y va a ser evidente que el Señor te ha perdonado y que el Señor te ha cambiado y que Él te ha salvado, y lo vas a amar más y vas a estar conscientes de su obra en ti. Muchas veces el creyente recién convertido no puede saber si es salvo o no. Pero yo quiero también consolar el corazón de las personas en tal estado, si ese es el caso. Y quiero decirles, no te angusties, oveja del Señor. ¿Por qué? Porque de la misma manera como Jehová no tendrá por inocente al culpable, así quiero que también te regocijes en esto. De esa misma manera, dice el versículo 7, Jehová es bueno, y a pesar de que muchas veces no podamos discernir muy bien las evidencias de nuestra salvación, si ya corrimos a Cristo y si ya nos arrepentimos de verdad, no hay que hacer nada más sino agradecer a Dios a diario. Y nunca se le olvide que además de Jehová ser bueno, el resto del versículo dice, y en esto cobra confianza, y Él conoce a los que en Él confían. Él lo conoce. Vamos a orar.